La de hoy es una de esas historias que me encanta contar. Es sorprendente, diría que incluso divertida y casi desconocida. 3 ingredientes que me atraen y con un apéndice final que no te puedes perder. La realidad supera la ficción. Todo comenzó cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de BMW en Eisenach quedó del lado ruso. Desde Choachí, Colombia. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Estamos en 1945. Alemania está en ruinas y dividida en 4 zonas de ocupación. El azar, más bien diría la geopolítica, ha querido que la fábrica original de automóviles BMW, situado en la ciudad de Eisenach, en Turingia, caiga en manos de la zona de ocupación soviética. Múnich, que era la sede central, estaba del lado norteamericano, pero se daban 2 circunstancias que hacían que su capacidad de fabricación fuese nula. Por un lado, estaba devastada por los bombardeos y además los aliados habían prohibido de momento la producción de vehículos. El mariscal Georgy Zhukov. En cambio, la planta que ha quedado del lado ruso de Eisenach está dañada, pero está dañada poco más de la mitad. Y sobre todo, y lo más importante, conserva algo crucial: gran parte de la maquinaria, los planos y el personal cualificado para fabricar los modelos BMW de preguerra. Los soviéticos, que son muy pragmáticos, ven una oportunidad de oro. Inicialmente el plan era otro. El plan era desmantelarlo todo y mandar planos, repuestos, maquinaria a Rusia como reparación de guerra, que por cierto fue el destino de muchas otras fábricas que habían caído en el lado soviético. Y es en este momento cuando entra en juego uno de los protagonistas de esta historia, el mariscal Georgy Zhukov. Mi ruso no es muy bueno, creo que más o menos se dice así, que era uno de los héroes más condecorados de la Unión Soviética, y visita esta planta. Le mostraron un BMW 321 de preguerra y quedó tan impresionado por la calidad y la robustez que, en lugar de desmantelar la fábrica, ordenó reanudar la producción tal y como se hacía antes de la guerra. El nacimiento de los BMW rojos. La decisión del héroe de guerra del mariscal Zhukov no solo salva a una fábrica, sino que además da lugar a una anomalía automovilística que duraría décadas, porque en noviembre de 1945, apenas unos pocos meses después de haber acabado la guerra, el primer BMW 321 de la posguerra sale de la línea de montaje de una fábrica que era rusa. Le seguirían otros modelos míticos de BMW como el 326 e incluso motocicletas como la R35. Durante los siguientes años, estos vehículos BMW se producen bajo el control soviético y siguen luciendo con orgullo pues, el logotipo azul y blanco de BMW. Era una situación absolutamente surrealista, cosas que pasan en las guerras, porque se estaban fabricando BMW, entre comillas, oficiales, en una fábrica controlada por los soviéticos, mientras la auténtica BMW en Múnich no tenía permiso para fabricar ni un solo coche. La producción de la fábrica de Eisenach se integra en un conglomerado industrial soviético llamado Autovelo. Autovelo con W o con V sencilla. Es un organismo que gestiona diversas empresas expropiadas de la Alemania Oriental. Y la fábrica de Eisenach se convertiría oficialmente, aquí me voy a lanzar al vacío, voy a intentar leer esto, que es complicadísimo en ruso. Sovietske AG Maschinenbau Autovelo Werke BMW Eisenach. Un nombre que desde luego muy comercial no es. Mientras tanto, en Múnich, BMW consigue por fin la luz verde de los aliados para volver a fabricar vehículos. Sucede en 1948, le dan permiso para fabricar primero motos y luego automóviles. Y como era de esperar, os podéis imaginar, no le hizo ninguna gracia que una entidad soviética, que además eran los enemigos, ya había empezado la Guerra Fría, vendiese sus coches con su misma marca. Además, a menudo compitiendo los dos en los mismos mercados.
No es fácil encontrar buenas unidades de coches usados con un buen precio. Por eso nos hemos aliado con Ruteo, una nueva plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de distintos concesionarios. En Garaje Hermético nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho una selección de los modelos que nos parecen más interesantes. Los tenéis todos en nuestra web. Además, este mes hemos montado una lista específica de coches para viajar. Hay un poco de todo, pero hemos intentado incluir coches con los que no nos importaría hacer unos cuantos viajes largos. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Y nace Eisenacher Motorenwerke o EMV. Lo que viene a continuación no deja de resultar curioso, quizás más hoy con los criterios que tenemos hoy, porque comienza una ardua batalla legal por la identidad, por la propiedad de la marca BMW, porque BMW de Múnich argumentaba que ellos eran los legítimos herederos del nombre y del logotipo. Este conflicto llegó a su fin en 1952, cuando un tribunal de la Alemania occidental da la razón, como era de esperar, a la marca BMW de Múnich. Lo sorprendente es que los rusos aceptaran este veredicto. Lo cierto es que la fábrica de Eisenach, que para entonces ya no estaba directamente bajo el auspicio de la Unión Soviética, sino que se había derivado al recién creado Estado de la República Democrática Alemana, no tuvieron más remedio, o decidieron aceptar ese veredicto y cambiar el nombre. Y así nace una marca que no todo el mundo conoce, EMV, que significa Fábrica de Motores, no de Baviera, sino de Eisenach. El cambio, aquí en el guión pone que es sutil, no es tan sutil, es significativo porque la forma del logo, del logotipo de BMW se mantiene, pero se cambia el azul de Baviera por el rojo del socialismo. Habían nacido los EMV, que todo el mundo conocía como los BMW rojos. Este cambio de identidad no solo afectó a los coches, también a las motocicletas, como la robusta BMW R35, una evolución directa de anteriores modelos de BMW. Nos vamos de carreras. Conviene recordar que antes de estallar la guerra, el BMW 328 era un coche ganador de carreras tan importantes como las 1000 millas o la Mille Miglia de 1940. Su motor era un avanzado motor de 6 cilindros en línea y un chasis muy ligero que eran una obra maestra y un icono de la ingeniería. Os decía al comenzar que esta historia era incluso divertida, entre otras cosas porque las carreras, estaremos todos de acuerdo, son divertidas. Y es que en Eisenach, tras la guerra, no habían perdido la pasión por la competición, ni mucho menos, y los ingenieros alemanes de la República Democrática Alemana, utilizando los planos que tenían y la experiencia que ellos tenían, pues se pusieron a trabajar para revivir la leyenda del BMW 328 en competición. Al principio con marca BMW y luego con marca EMV y ese logotipo rojo, pues comenzaron a fabricar unidades del 328 pues en versiones de competición con carrocerías aerodinámicas de aluminio destinadas a las carreras y que se conocieron como EMV 328 Rennsport. Estos coches se convirtieron en verdaderos embajadores deportivos del nuevo Estado socialista. De participar con el 328, dieron el salto a participar con cierto éxito en competiciones de Fórmula 2 por toda Europa y en carreras de sport prototipos, plantando cara a equipos de Occidente, con pilotos muy competentes como Edgar Barth, que se convirtieron en héroes locales a bordo, al volante de estos EMV, demostrando la valía no solo del piloto, sino de los ingenieros de la fábrica de Eisenach, a pesar de las dificultades materiales y del aislamiento político. Del 328 a la Fórmula 1. Pero es que la ambición de EMV no se detuvo ahí. En un salto que hoy nos puede parecer, un salto mortal, hoy parece increíble, decidieron nada más y nada menos que participar en la Fórmula 1. En 1953, el equipo EMV participó en el Gran Premio de Alemania, en el temido pero mítico circuito del Nürburgring, con un monoplaza que era básicamente un Fórmula 2 adaptado y potenciado, que desde luego estaba en clara desventaja frente a los Ferrari
y Maserati de esa época. Para sorpresa de todos, Edgar Barth logró clasificar el coche para la carrera, pero problemas mecánicos, sobre todo en el escape, le obligaron a retirarse tras 12 vueltas. Ojo, que os pueden parecer pocas 12 vueltas, pero ese circuito es de 20 y tantos kilómetros, es casi una carrera completa. La participación fue relativamente breve, no tuvo mucho éxito, pero tuvo un valor simbólico inmenso, porque un coche fabricado en la Alemania comunista, con su logotipo rojo, había competido de tú a tú con leyendas de la Fórmula 1. Era la primera vez, pero también sería la última. Y de la Fórmula 1 a los Wartburg. Los coches de carreras acaparaban titulares, pero la producción principal de BMW se centraba no en deportivos, sino en modelos más mundanos, más prácticos. El más importante fue el MV 340, una berlina robusta y espaciosa, derivada directamente del BMW 326 de la preguerra. Con su característica parrilla de doble riñón, es un rasgo que mantuvieron de BMW, y con una construcción sólida y de calidad, el 340 se convirtió en un coche popular entre gente de cierto nivel, profesionales y altos cargos de la República Democrática Alemana. También se fabricó una elegante versión descapotable, el BMW 327, heredero directo de uno de los BMWs más bellos de los años 30. El problema es que estos coches, y además en un país comunista, eran complicados y caros de construir, y la República Democrática Alemana no necesitaba coches deportivos y de representación. Necesitaba un vehículo verdaderamente barato, fácil de mantener y accesible. Algo que los BMW, con su tecnología de preguerra y sus motores de 6 cilindros, no podían dar. Las prioridades del gobierno cambiaron y por eso el destino de esta marca, casi desconocida, EMV, quedó sellado. En 1955 acaba la historia de los BMW rojos. Se cesa la producción de los EMV. Y si pensáis que la fábrica de Eisenach cerró, estáis muy equivocados, porque no cerró, sino que se reconvirtió por completo. De sus líneas de montaje comenzarían a salir los Wartburg, vehículos mucho más sencillos, con motores de 2 tiempos, que se convertirían en uno de los símbolos sobre ruedas de la Alemania oriental, junto con el todavía más famoso Trabant. La historia de EMV, los llamados BMW rojos, había tocado a su fin. Fue un capítulo corto, pero intenso, una década en la que el espíritu de BMW sobrevivió de la forma más inesperada al otro lado del telón de acero. Apéndice: la historia se repite. Lo que te hemos contado de BMW y MV te puede sonar como una historia lejana, una historia enterrada en la Guerra Fría, que difícilmente se puede repetir. Estás equivocados, la historia se repite. Es verdad que con matices. Nos vamos ahora, anteayer, al año 2022. ¿Qué pasó en 2022? La invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Y esto en qué se traduce? En un éxodo masivo de empresas occidentales, en concreto de coches. Se van de Rusia Mercedes-Benz, Nissan, Renault y Volkswagen. Todas abandonan el país, pero dejan atrás modernas fábricas que habían costado miles de millones de euros poner en pie. ¿Les suena? Es lo mismo. Igual que la fábrica de BMW había quedado en territorio enemigo, en Eisenach, esta vez pasa lo mismo, que plantas con alta tecnología quedan bajo control ruso. Como os digo, el paralelismo con la historia de EMV es casi total. De hecho, tras la salida de BMW de Rusia, se siguen fabricando BMWs. Es curioso porque la antigua planta que estaba en Automotor, en Kaliningrado, se continúan fabricando vehículos BMW a partir de los kits y piezas que tenían restantes. Al menos 120 BMWs que se sepa se fabricaron extraoficialmente ya bajo control ruso, antes de que la fábrica se reorientara hacia otro tipo de producción. Como os digo, es la misma historia básicamente de 1945 de BMW, EMV y el mariscal Zhukov. Pero Rusia, en este año 2022 y ahora, mira más a Oriente que a Occidente. El caso paradigmático que define esta nueva era es el de Renault. Su moderna fábrica de Moscú, que producía los Dacia Duster y Renault Captur, fue transferida al gobierno de la ciudad. ¿Y qué decidieron hacer?
revivir una marca soviética legendaria, Moskvik. En 2022 se empieza a fabricar el Moskvik 3 en la antigua fábrica de Renault. No tiene nada de Renault y además no es un diseño ruso. Es en realidad un coche chino fabricado en Rusia, el GAC JS4, que se le cambian los logotipos pues de la misma forma que están haciendo algunos fabricantes chinos en Europa. La historia no acaba ahí. Se resucitan algunas marcas de otros tiempos. Por ejemplo, Volga, que eran las berlinas que usaba el KGB, también resucita. El resultado, una gama de vehículos basados en modelos del fabricante chino Chang'an. Incluso la moderna planta de Mercedes-Benz, también cerca de Moscú, en manos del grupo local Autodon, ha reanudado la producción ensamblando coches premium de marcas chinas. Conclusión. La historia de los BMW de Eisenach, los BMW rojos o los EMV, pues vista con los ojos es más que una anécdota, porque de alguna manera ha vuelto a repetirse. Ambas historias tienen un punto de partida que es idéntico, que es que un conflicto geopolítico en una parte del mundo deja a fábricas de alta tecnología, digamos que al lado equivocado. A mí me gusta destacar un matiz, porque la historia de los EMV es para mí más interesante porque EMV no hace copias, hace los mismos modelos que hacía BMW antes, mientras que ahora lo que están haciendo los rusos con estas modernas fábricas que, entre comillas, han heredado, es fabricar coches que son modernos, son de origen chino y que los fabrican bajo marca rusa. Lo más destacable para mí es que en ambos casos es la geopolítica la que escribe o reescribe, según queráis, la historia del automóvil. Hace 80 años el resultado fue un extraño BMW con el logo rojo y hoy el resultado es un coche chino con nombre ruso fabricado en una planta francesa o alemana. Un reflejo perfecto del que el mundo actual seguramente es aún más complejo. Coche del día. El coche del día no puede ser otro que el EMV 340. Es verdad que el 328 o el 327 es más glamuroso. Lo que sucede es que el 340 fue el verdadero pilar de la marca. Representaba la evolución pragmática de un diseño de preguerra para satisfacer las necesidades de la nueva situación. Era un coche robusto, espacioso, fiable, el último vestigio de la era de los 6 cilindros en Eisenach. Con una estética clásica y una parrilla heredada directamente de BMW, el 340 fue el coche de los médicos, de los ingenieros y funcionarios de la RDA, un símbolo de estatus y calidad en un país que pronto se decantaría por la producción en masa de coches más populares y más austeros. Consultorio. Germán tiene una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia, porque me pregunta si estos EMV llegaron a venderse fuera del bloque comunista y además si se podrían comprar en España. La respuesta es que sorprendentemente estos EMV se exportaron a países incluso de Occidente y compitieron con los BMW. Por ejemplo, en mercados como Finlandia, Suecia y Bélgica recibieron unidades de los EMV 340. Era una forma para que la República Democrática Alemana obtuviera divisas fuertes. En España, su presencia yo creo que es nula. No conozco ningún caso, entre otras cosas debido al contexto político de la época y las barreras comerciales que había en España. Raymond dice que les fascina la historia de los EMV de Fórmula 1 y tiene una duda, si el motor que utilizaron era directamente del 328 o hicieron un diseño nuevo. La respuesta es evidente. Utilizaron el mismo motor. Evidentemente, el del 328 era de un coche deportivo, luego de carreras le modificaron mucho, pues le evolucionaron, pero la base de partida era la misma. Había ingenieros muy buenos y muy competentes en Eisenach, como Ernst Ring y Arthur Rosenmacher, que trabajaron para conseguir más potencia de ese motor, sobre todo la culata, la admisión y los escapes. Aunque la base era un diseño de los años 30, como os he dicho, hicieron un motor que al menos fue capaz de clasificarse en un gran premio de Fórmula 1. Os lo he dicho al empezar, estas historias me encantan, porque descubro estas cosas y me gusta compartirlas con vosotros. Tengo mucho interés en que me contéis qué os ha parecido esta historia, porque si os gustan, busco más, porque el mundo del motor, siempre lo digo, es infinito. Si os ha gustado, nos dais un like, comentad. Oye, si no os ha gustado y nos dais un dislike, pues decidnos por qué.
compartirlo. Si no estáis suscritos todavía, no sé qué esperáis. Y si os hacéis miembros del canal, pues nos ayudáis a mejorarlo. Y lo más importante es vernos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.